Y si tu ausencia no es un problema, pero la señal más clara de que algo dentro de ti finalmente ha despertado, y si el silencio que empezaste a preferir no es la soledad, pero un tipo de inteligencia que pocos pueden sostener. ¿Has notado esto? Estás rodeado de gente. Las conversaciones suceden, la risa existe, todo parece normal, pero por dentro algo ya no encaja. Es como sentarse en una mesa con amigos y sentirse solo, como escuchar a alguien hablar y darte cuenta, a mitad de la frase, de que ya no te afecta, sin pelea, sin trauma inmediato, solo una retirada silenciosa. Y lo más extraño es que no se lo puedes explicar a nadie, porque exteriormente todo está bien. Pero internamente, algo cambió. Jung observó que cuando la conciencia comienza a expandirse, la persona, esa versión social a la que uno se construyó para pertenecer, comienza a fallar. Y es exactamente en ese momento cuando aparece el malestar. Empiezas a notar patrones, conversaciones que alguna vez parecieron interesantes, ahora suenan repetitivas, las relaciones que alguna vez parecieron importantes, ahora parecen predecibles, los entornos que solían darte energía, ahora te agotan. Pero aquí está el punto que casi nadie entiende. Esto no comienza como una elección, no decides marcharte. Tú simplemente ya no puedes permanecer igual. Es como si algo dentro de ti se negara. Rechaza lo superficial, rechaza la automática. Niégate a seguir fingiendo que todavía tiene sentido. Y entonces surge la duda. ¿Hay algún problema conmigo? ¿Por qué no puedo conectarme como antes? ¿Por qué estar solo se siente más cierto? La psicología demuestra que este tipo de ruptura interna no es aleatoria. Hay un patrón demasiado consistente para ignorarlo. Las personas que empiezan a notar más, inevitablemente empiezan a alejarse. No por rechazo al mundo, sino por la imposibilidad de seguir operando a un nivel que ya no se corresponde con lo que ven. Y aquí es donde todo cambia, porque este vídeo no trata sobre el aislamiento. Se trata de lo que sucede cuando tu percepción va más allá del entorno en el que te encuentras. Se trata del momento en que empiezas a ver más allá de la superficie. Y se da cuenta de que la mayoría de las conexiones que lo rodean nunca fueron, de hecho, profundas. Pero esto es solo el comienzo, porque la primera señal de este proceso no es la separación en sí, es algo más sutil, algo que comienza casi imperceptiblemente, pero una vez activado, nunca vuelve a su estado anterior. La primera habilidad identificada fue clara, y cambia por completo tu forma de relacionarte con el mundo. Y eso es exactamente lo que vamos a revelar ahora. La primera habilidad identificada fue silenciosa, pero imposible de ignorar una vez que comienza. Pérdida de interés en interacciones superficiales. No es falta de interés por la gente. Es una falta de interés por lo que hay vacío en las relaciones. Jung observó que a medida que la conciencia se expande, el individuo comienza a darse cuenta de la diferencia entre persona y esencia. Persona mantiene funcionando la convivencia social, pero la esencia busca la verdad, y cuando estas dos capas entran en conflicto, algo se rompe. Empiezas a sentir esto en situaciones simples, una conversación ordinaria, alguien hablando de la vida de otra persona, opiniones repetidas, reacciones predecibles, y de repente algo dentro de ti se apaga. Todavía estás ahí, pero ya no participa de la misma manera. El cuerpo permanece, pero tu atención retrocede. Pero aquí está el problema. La mayoría de la gente interpreta esto como frialdad, como la arrogancia, o incluso como una pérdida de empatía. Pero eso no es todo. Es percepción. La psicología demuestra que cuando el inconsciente comienza a volverse consciente, patrones que antes eran invisibles se vuelven obvios. Empiezas a notar cuando alguien habla sin presencia, cuando me río por convención, cuando estás de acuerdo solo para evitar conflictos. Y eso lo cambia todo. Porque antes participabas sin darte cuenta. Ahora, ves mientras estás dentro. Y eso genera un tipo de malestar muy específico.
Intentas involucrarte, pero algo se atasca. Intenta reaccionar, pero parece forzado. ¿Cómo reírte de algo que no te pareció gracioso? ¿Cómo continuar una conversación que ya ha perdido sentido en los primeros minutos? Y luego empiezas a callarte más, no por timidez, pero por incompatibilidad. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Intentan volver al viejo patrón, intentan forzar el interés, conexión de fuerza, presencia de fuerza, como si el problema fuera la falta de esfuerzo, pero no lo es. El patrón ya se ha roto. Y cuando la percepción cambia, no hay verdadero retorno. Lo que se debe hacer es diferente. En lugar de luchar contra este cambio, observas. Empiezas a diferenciar entre lo superficial y lo real. Y lo más importante, dejas de culparte por ya no poder adaptarte a lo que antes era automático. Porque esto no es una pérdida, es refinamiento. Es tu mente filtrando lo que antes pasaba desapercibido, y eso explica por qué ciertos entornos empezaron a resultar agotadores. Reuniones largas, conversaciones circulares, interacciones basadas únicamente en el hábito. Todo esto empieza a pasar factura, no físicamente, pero con energía, como si tu frecuencia ya no fuera compatible con eso, y cuanto más lo ignoras, más aumenta el desgaste, hasta que llega un punto en el que irse ya no es opcional. Sucede. Naturalmente, sin publicidad, ninguna explicación. Pero este no es todavía el núcleo del proceso, porque esta pérdida de interés no surgió de la nada. Es la consecuencia de algo que se ha acumulado durante mucho tiempo, en silencio. Algo que soportaste, absorbiste, y nunca procesaste realmente. Y eso es exactamente de lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Porque el verdadero punto de ruptura no comienza en la mente, comienza con la acumulación. Y eso es lo que vamos a revelar ahora. La segunda habilidad identificada no aparece de inmediato. Se forma con el tiempo. En silencio. La saturación emocional acumulada. No es un hecho aislado. No es un trauma específico. Es el resultado de años de absorber más de lo que has expresado. Jung descubrió que todo lo que no se procesa conscientemente no desaparece. Se acumula en la sombra y continúa influyendo en tus reacciones, incluso cuando crees que lo has superado. Ya lo has experimentado sin darte cuenta. Trague una respuesta para evitar conflictos. Sonreír cuando algo te molestaba. Permanecer en ambientes agotadores, solo para mantener los vínculos. Pequeñas concesiones, repetido, innumerables veces. Pero aquí está el problema. El cuerpo registra todo, la mente puede justificar, pero el sistema emocional no olvida, y esta acumulación empieza a crear un tipo de cansancio que no es físico, es más profundo. Te despiertas sin energía para interactuar. Sentirse agotado después de encuentros simples. Necesitas silencio, incluso sin saber por qué, como volver de una reunión social y sentir la necesidad de estar solo durante horas. No porque algo haya salido mal, sino porque algo dentro de ti se ha drenado. La psicología demuestra que cuando el límite interno se excede repetidamente, el sistema comienza a reaccionar. Y esta reacción no llega como una explosión. Viene como una retractación. Ya no discutas, no te enfrentas. Tú simplemente te alejas. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Piensan que este cansancio es debilidad, que deberían ser más fuertes, más sociable, más disponibles, y luego intentan compensar. Se obligan a irse, se obligan a hablar, se obligan a mantener relaciones que ya están agotadas. Pero esto solo intensifica el desgaste, porque el problema no es la falta de energía, es exceso acumulado, y lo que se debe hacer es lo contrario de lo que enseñaron. En lugar de seguir absorbiendo, empiezas a interrumpir el ciclo, empiezas a respetar la señal. El silencio deja de ser un escape y se convierte en recuperación.
La distancia deja de ser rechazo y se convierte en protección. Y entonces algo cambia. Empiezas a darte cuenta exactamente de lo que te cansa. Ciertas personas, ciertos patrones de conversación, ciertos ambientes. Cómo estar en un lugar donde todos hablan al mismo tiempo, pero nadie realmente escucha. Y lo sientes en tu cuerpo. Un peso sutil, un deseo de irse, incluso antes de que exista una razón racional. Esto no es aleatorio. Es lectura interna. Es su sistema el que identifica dónde hay desgaste antes de que la mente siquiera lo comprenda. Y cuanto más lo ignoras, más fuerte se vuelve la señal, hasta que la separación deje de ser una elección consciente y se convierte en una necesidad inevitable. Pero está sucediendo algo aún más profundo, porque esta saturación no solo te aleja, empieza a cambiar la forma en que ves a las personas. Dejas de reaccionar a lo que dicen y comienza a comprender lo que hay detrás. Intenciones, inconsistencias, patrones repetidos. Y es precisamente en este punto cuando la percepción se vuelve imposible de ignorar, porque ya no estás simplemente sintiendo, estás viendo, y eso cambia completamente el juego. Eso es lo que vamos a revelar ahora. La tercera habilidad identificada es una de las más incómodas. Percepción clara de las intenciones. No es paranoia, no es un juicio automático, no es imaginar cosas. Ahí es cuando empiezas a notar el patrón detrás del discurso. Jung observó que el inconsciente siempre aparece de alguna forma, incluso cuando la persona intenta controlar la imagen. Aparece en tono, en pausa, en la elección de las palabras, en lo que la persona evita decir. Y cuando tu conciencia se vuelve más sensible, empiezas a captar estas señales. Escuchas un elogio, pero siente la comparación detrás. Escuche una pregunta, pero percibe control. Escúchame amablemente, pero siente una carga oculta. Como cuando alguien dice, has estado desaparecido durante mucho tiempo, pero el tono no transmite nostalgia. Cargar acusación. Y antes quizás te hubieras explicado. Ahora solo mira. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas se sienten culpables cuando empiezan a notar demasiado. Tú piensas, ¿estoy siendo injusto? ¿Me estoy volviendo sospechoso? ¿Debería ignorar esto? Y luego intentas borrar tu propia percepción para mantener la relación funcionando. Pero algo dentro de ti ya lo sabe. La psicología demuestra que el cuerpo percibe microinconsistencias antes de que la mente organice una explicación. Sientes la desalineación antes de que puedas nombrarla. Por eso ciertas presencias te ponen tenso, incluso cuando todo parece educado. Por eso algunas conversaciones son agotadoras, incluso cuando nadie dijo nada agresivo. Por eso entras en ciertos ambientes e inmediatamente siente la necesidad de retirarse. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Utilizan esta percepción para cerrarse por completo. Empiezan a ver amenazas en todo. Crean distancia como defensa absoluta. Transforman la sensibilidad en un muro. Pero este no es el uso correcto de la habilidad. El uso correcto es observar sin perderse, percibir sin atacar, comprender sin absorber, reconocer el patrón, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Porque cuando intentas convencer a alguien de una intención que niega, pierdes energía, entras en debates invisibles. Intenta explicar las sensaciones, intenta justificar malestares que no pueden acomodarse en simples argumentos. Y eso agota. La corrección es más silenciosa. Notas el patrón repetido. No es una frase aislada, ni un solo gesto, pero repetición, que solo aparece cuando es necesario, que alaba y disminuye al mismo tiempo, que se acerca cuando siente que te vas, quien llama a su paz. Aquí es donde madura la conciencia. Dejas de reaccionar a cada señal y comienza a confiar en el grupo. Las sombras de las personas no solo aparecen en las cosas malas que hacen, también aparece en lo que no pueden sostener.
en una bondad que dura poco, en la empatía que desaparece cuando impones límites, en la amistad que solo existe cuando eres útil. Y cuando veas esto, ya no podrás fingir que no lo viste, no porque te hayas vuelto frío, sino porque tu percepción se ha vuelto demasiado precisa para volver a la ingenuidad. Antes escuchabas palabras, ahora lees la frecuencia. Y eso cambia tus relaciones. Empiezas a responder menos, explica menos, exponerse menos, no como castigo, sino como protección de tu energía, porque entiendes que no todas las conversaciones merecen acceso a tu centro, no toda presencia merece la entrada a tu intimidad. No todas las personas que te sonríen están realmente en paz con lo que te estás convirtiendo. Y esto revela el siguiente punto. Porque cuando empiezas a percibir las intenciones con mayor claridad, una elección comienza a suceder sin que tú la planees. Empiezas a preferir estar solo, no por amargura, no por rechazo, sino porque, por primera vez, la soledad parece más honesta que muchas empresas. Y eso es exactamente lo que vamos a revelar ahora. La cuarta habilidad identificada es paradójica. La elección inconsciente de la soledad. No te despiertas diciendo, ahora me voy a aislar. Así no es como empieza. Empiece con algo más pequeño. Tardas más en responder. Rechaza invitaciones sin culpa inmediata. Siente alivio cuando se cancela un plan. Y ese alivio da miedo. Porque una parte de ti pregunta, ¿por qué prefiero estar solo? ¿Por qué el silencio parece más seguro? ¿Por qué la ausencia de ciertas personas se siente como paz? Jung observó que a medida que la conciencia se acerca a la individuación, el individuo comienza a extraer energía de los vínculos que sostenían únicamente a la persona. Antes, no pertenecías a perder. Ahora te alejas para no abandonarte. Esa es la diferencia. La soledad no aparece como un castigo. Aparece como una reorganización. Como cuando llegas a casa después de un día cualquiera. Cierra la puerta y siente que solo allí puedes respirar de verdad, sin tener que actuar. No es necesario responder, sin tener que soportar una versión de ti mismo que ya se ha quedado pequeña. Pero aquí está el problema. La mayoría de la gente confunde la soledad con el rechazo. Piensan que estar solo es un signo de fracaso social, que reducir presencia supone perder relevancia, que estar menos disponible significa amar menos. Pero no toda distancia es ausencia de amor. A veces es la presencia de la conciencia. La psicología demuestra que el sistema interno busca ambientes donde poder regularse. Y cuando el mundo exterior se vuelve excesivamente ruidoso, el inconsciente comienza a conducirte hacia el silencio. No porque odies a la gente, sino porque necesitas volver a escucharte a ti mismo. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Usan la soledad como escondite. Dejan de vivir, dejan de abrirse, dejan de permitir cualquier acercamiento real. Transforman el silencio en armadura. Y eso también se convierte en prisión. El uso correcto de la soledad es otra. La soledad no es desaparecer del mundo. Es regresar al interior antes de regresar de manera diferente. Es separar tu voz de las voces que se te han pegado. Es darte cuenta de cuáles son tus deseos y que fueron implementados por las expectativas de otros. Porque durante años quizás llamaste personalidad a lo que era adaptación. Llamó bondad a lo que era el miedo a decepcionar. Llamó paciencia a la dificultad de imponer límites. Y cuando comienza la soledad, las máscaras caen. Empiezas a verte sin público, y eso puede resultar incómodo, porque sin ruido la sombra habla, muestra resentimientos que negaste, cansancio que romantizaste, deseos que enterraste para seguir siendo aceptados. Pero ahí es donde comienza la verdadera transformación. Solo en la mesa, en la habitación silenciosa, de paseo sin compañía. Empiezas a darte cuenta de que muchas relaciones no terminaron porque alguien se fue. Terminaron porque volviste. Volvió en sí. Y cuando alguien vuelve a sí mismo,
Ya no cabe en lugares donde necesitaba encogerse para permanecer. La solución es simple, pero profunda. No uses la soledad para demostrar nada. Úselo para escuchar. Escuche lo que su energía rechaza. Escuche dónde se contrae su cuerpo. Escuche en quién se convierte después de cada encuentro. Esa es una pregunta poderosa. ¿Me siento más completo o más fragmentado después de estar con esta persona? La respuesta revela mucho, porque ciertas empresas se expanden, otros se dispersan, ciertas conversaciones se alimentan, otros dejan residuos, y una persona consciente comienza a respetar estos residuos, no como superstición, pero como lectura de patrones. El patrón es demasiado consistente para ignorarlo. Te alejas de algunos y sentir paz. Te acercas a los demás y sentirte verdadero. Estás solo y sientes que tu alma está reordenando los muebles del interior. Este es el comienzo de una reconfiguración, porque la soledad, bien utilizada, no solo descansa, ella revela, muestra dónde mentiste para pertenecer, donde aceptó poco para no estar solo, donde se volvió demasiado disponible para personas que nunca supieron cómo cuidar su presencia. Y una vez visto eso, no hay retorno completo. Puedes vivir de nuevo, pero no volverá a abandonarse. Y es en este punto que la abstinencia deja de ser solo un comportamiento y se convierte en un signo de cambio estructural. Algo dentro de ti se está desmantelando y algo más está empezando a surgir. Este es el proceso invisible que casi nadie entiende, y eso es lo que vamos a revelar ahora. La quinta habilidad identificada no parece una habilidad al principio. Ella parece confundida. La reconfiguración interna es cuando ya no quieres lo que antes querías. Ya no sientes placer por lo que antes te parecía suficiente. Ya no puedes usar la misma versión de ti mismo sin sentirte apretado. Jung observó que todo proceso de individuación comienza con una ruptura entre lo que se ha aprendido a ser y quién eres realmente. Y esta ruptura no ocurre solo en las ideas. Sucede en gustos, en amistades, en la forma de responder, en la forma de gastar energía, lo que toleras. Te das cuenta de esto en una escena simple. Alguien hace un comentario que de otro modo pasarías por alto. Antes sonreías. Cambié de tema. Tragado. Ahora no. Algo dentro de ti se calma. No por ira, pero para mayor claridad. Como si tu alma dijera, ya no encajo en esta dinámica. Pero aquí está el problema. La mayoría interpreta esta fase como una pérdida de identidad. Tú piensas, ya no sé quién soy, no sé lo que me gusta, no sé con quién quiero estar, no sé por qué todo parece extraño, pero tal vez no estés perdiendo identidad. Quizás estoy perdiendo acondicionamiento. Esa es la diferencia. La psicología demuestra que muchas elecciones personales son respuestas adaptativas antiguas. Aprendiste a ser agradable para evitar el rechazo. Aprendió a estar disponible para recibir cariño. Aprendió a aceptar poco para no crear conflictos. Y ahora el inconsciente comienza a extraer energía de estas estructuras. Por eso todo parece inestable, no porque te estés rompiendo, sino porque se está desmantelando una falsa arquitectura. Antes de continuar, consulta nuestra guía preparada para quienes sienten que están pasando por esta fase de retraimiento, silencio y reconfiguración interna. Está diseñado para ayudarle a reconocer sus patrones, proteger su energía y comprender lo que su conciencia está tratando de reorganizar en este momento. Porque aquí es donde la mayoría sale mal. Intentan reconstruir demasiado rápido. Buscan una nueva identidad de inmediato, una nueva rutina, nuevos grupos, nuevas certezas. Pero la reconfiguración interna requiere un vacío, un descanso, un espacio donde lo viejo ya no sirve y lo nuevo aún no ha madurado. Este espacio da miedo, porque ya no tienes las viejas respuestas. Pero aquí es precisamente donde la verdad empieza a emerger.
El uso correcto de esta fase es no llenar el vacío con nada. No se apresure a buscar nuevas distracciones. No volváis a viejas empresas solo porque el silencio se volvió intenso. No acepte una versión menor de la paz solo para escapar del malestar. Lo que hay que hacer es observar lo que queda cuando todo lo que era ruido se va. ¿Quién eres cuando nadie te exige rendimiento? ¿Qué quieres cuando nadie lo aprueba? ¿Qué te empieza a llamar la vida cuando la necesidad de agradar pierde fuerza? Estas preguntas son portales, y las personas conscientes empiezan a cruzarlos en silencio. Desde fuera parece que estás lejos. Por dentro estás siendo reorganizado. Tus límites cambian, tu frecuencia cambia, tu tolerancia cambia, tu forma de amar cambia. Ya no quieres vínculos que requieran el autoabandono. No quieres más conversaciones en las que necesites reducir tu percepción. Ya no quieres entornos en los que tu paz se convierta en moneda de cambio. Y eso puede molestar a mucha gente. Porque cuando cambias internamente, la dinámica externa también cambia. Quienes se beneficiaron de tu falta de límites sienten tu ausencia como una afrenta. Quienes dependían de tu disponibilidad sienten tu retirada como un rechazo. Aquellos que solo conocieron su persona no comprenden su esencia emergente. Pero este inconveniente no significa que estés equivocado. Significa que el sistema que te rodea se ha dado cuenta de que ya no ocupas el mismo lugar. Jung descubrió que la sombra no solo contiene dolor, también contiene poder reprimido, fortaleza, verdadero, deseo, dirección. Y cuando empiezas a integrar la sombra, dejas de pedir permiso para existir plenamente. Empiezas a elegir con mayor precisión. Habla menos, pero habla mejor. Sale menos, pero está más presente. Ama menos a través del miedo y más a través de la verdad. Esta es la verdadera reconfiguración. No se trata de convertirse en otra persona. Se trata de dejar de ser una versión fabricada para sobrevivir. Y cuando eso sucede, la separación adquiere otro significado. Deja de sentirse como un escape. Y empieza a sentirse como un nacimiento. Pero todo nacimiento interno requiere una decisión. Porque después de verte, sentirte y reorganizarte, necesitas integrarte. No te alejes simplemente. No basta con darse cuenta. No basta con permanecer en silencio. La última pregunta es, ¿qué harás con esta nueva conciencia? Y eso es lo que vamos a revelar ahora. La última habilidad identificada es la integración. No se trata solo de darte cuenta de que has cambiado. Es aprender a vivir sin pedir disculpas por este cambio. Porque una vez que pierdes el interés en lo superficial, después de reconocer la saturación emocional, una vez que veas las intenciones más claramente, una vez que entiendes la soledad, y después de pasar por la reconfiguración interna, algo necesita ser integrado. Tienes que dejar de tratar tu conciencia como un defecto. Jung observó que la individuación no consiste en distanciarse de todo. Se trata de llegar a ser lo suficientemente completo como para elegir a dónde pertenece tu energía. Pero aquí está el problema. Mucha gente llega a esta etapa y se vuelve rígida. Confunden conciencia con superioridad. Confunden paz con aislamiento total. Confunden límites con cierre emocional. Y esa es otra forma de encarcelamiento. Porque la verdadera conciencia no te hace inaccesible al mundo. Te hace no disponible para mentir. El uso correcto de esta fase es sencillo. Regresar al mundo. Pero no vuelvas al antiguo lugar. Charlar. Vivir juntos. Amar. Pero sin abandonar tu percepción. Siéntate a la mesa con diferentes personas. Observe cómo responde su cuerpo. Fíjate dónde hay ligereza y dónde hay demasiado esfuerzo. No es necesario que expliques todo. No necesitas convencer a nadie de tu cambio. No es necesario que conviertas tu paz en una discusión. La solución final es la presencia selectiva. No te alejas para castigar. Te acercas cuando hay verdad. No cierras tu corazón. Cierras puertas que solo conducían al autoabandono. Y cuando eso sucede, surge algo poderoso.
empiezas a pertenecer sin perderte, amar sin menospreciarte, escuchar sin absorberlo todo, estar presente sin entregar el alma a ningún entorno. Este es el verdadero signo de una persona consciente. No siempre es estar solo. Es saber cuando el silencio cura y cuando la presencia se amplía. Se trata de saber quién merece acceso y quién debe permanecer en la superficie, porque no todo el mundo puede entrar en tu centro. Y esto no es arrogancia, es responsabilidad espiritual. Tu energía es un lugar sagrado, tu atención es una puerta, tu presencia es un recurso vivo, y cuando entiendes esto, la separación deja de ser tristeza, se convierte en selección, no selecciones por desprecio, selección por alineación. Empiezas a darte cuenta de que algunas pérdidas fueron limpiezas, algunos silencios fueron respuestas, algunas distancias eran protección, y algunas soledades fueron iniciaciones. Entonces, si te estás alejando a pesar de que tienes todo a tu alrededor, quizás no estés perdiendo la conexión, quizás esté perdiendo ruido. Tal vez tu alma te esté alejando de lugares donde tu persona fue aceptada, pero su esencia fue ignorada. Y ahora ya no quieres que te toleren, quieres ser sincero. Este es el punto final de la integración. No tienes que volver a ser quien eras para que los demás se sientan cómodos. No es necesario que finjas interés por lo que ya ha muerto en tu interior. No necesitas llevar conversaciones, relaciones y entornos que solo existen porque tú solo los sostienes. Puedes elegir, tranquilamente, con conciencia, con presencia. Y cuando elijas volver, vuelve diferente. No como alguien que se ha aislado del mundo, pero como alguien que finalmente aprendió a no abandonarse en él. Porque la gente consciente no se aleja porque odian la vida. Se alejan porque empezaron a escuchar la vida más profundamente. Y cuando esta escucha madure, todo cambia. La gente cambia de lugar. Los bonos revelan tu verdad. El silencio deja de asustar. Y la soledad deja de parecer ausencia. Se convierte en un templo. Este es el final del ciclo. No estás pasando frío. Te estás aclarando, no estás perdiendo a todos, estás encontrando lo que queda cuando la ilusión se va. Y cuando eso suceda, ya no hay necesidad de perseguir lo que nunca supe caminar contigo. Porque ahora tu conciencia guía, tu energía elige. Su esencia ocupa el lugar que antes pertenecía a la persona. Esto es lo que lo cambia todo.